Buen día, alumnos de noveno grado. El tema para esta semana es ecuaciones cuadráticas. Entonces, este es el video. Objetivos: definir una ecuación cuadrática o de segundo grado, resolver ecuaciones cuadráticas sustituyendo valores y resolver ecuaciones cuadráticas empleando la factorización y raíz cuadrada. Ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice: un rectángulo mide de largo 3 centímetros más que su ancho. Si el área de este rectángulo es 88 centímetros cuadrados, ¿cuál es la medida de sus lados? Bien, entonces lo primero que hacemos es identificar las partes y le vamos a asignar variables. Entonces dibujamos el rectángulo, en este caso. Entonces dice, como del ancho no sabemos nada, entonces lo vamos a identificar con la variable x. Siempre que lo que nos pida, ¿verdad? Y de lo que no nos diga nada, entonces esa parte lo vamos a identificar con la variable x. El largo lo vamos a expresar en términos de x y nos quedaría x más 3 porque dice que el largo mide 3 centímetros más que su ancho. Entonces si el ancho mide x, entonces el largo va a medir x más 3, ¿verdad? Porque aquí dice que mide 3 centímetros más que su ancho. Bien, entonces, como vimos en los temas anteriores, el área de un rectángulo es largo por ancho, ¿verdad? El largo multiplicado por el ancho. Entonces sería x multiplicado por x más 3. Aquí no importa si el largo se pone primero y el ancho después o viceversa. El orden de los factores no altera el producto. Bien, entonces esta sería el área, ¿verdad? Entonces, si sustituimos la x por 6, un valor arbitrario, o sea, cualquiera, ahí nos da x más 3 por x, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería? Si la x vale 6, entonces 6 más 3 es 9. Y 9 por 6 es 54. Entonces, no es el área que nos dio, porque dice que nos tiene que dar 88. Entonces, vamos a verlo sustituyendo la x por 7. Entonces nos da 7 más 3 es 10. Y 10 por 7 es 70. Tampoco nos da 88. Si sustituimos la x por 8, entonces nos da x más 3 por x sería 8 más 3 es 11. Y 11 por 8 es 88. En este caso, nos da el valor que teníamos acá, ¿verdad? Entonces, el valor que satisface la ecuación es cuando x es igual a 8. Significa que la solución es que el ancho mide 8 y el largo va a medir 8, que vale la x más 3, 11, ¿verdad? Entonces 11 centímetros. Y esa sería la solución de esa ecuación cuadrática. Aquí es sustituyendo valores, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con el ejemplo. Dice a es igual a x más 3 por x, ¿verdad? Si sustituimos a por 88 centímetros cuadrados, que era lo que nos daba el dato que medía el área, obtenemos la siguiente ecuación. X más 3 por x es igual a 88. Aquí la a la coloqué acá, que a es igual a 88, ¿verdad? Entonces, si hacemos la multiplicación, nos queda lo siguiente. X por x al cuadrado. Más por más da más, x por 3, me queda 3x igual a 88. Si igualamos esa expresión a 0, entonces nos queda x a la 2 más 3x. 88 está positivo en el lado izquierdo, si lo paso al lado derecho, pasa con signo contrario, entonces me queda menos 88 igual a 0, porque en el lado derecho ya no me va a quedar nada, ¿verdad? Entonces queda igual a 0. Entonces la cual dice es una ecuación cuadrática o de segundo grado, porque la variable está elevado a la 2. Notemos que en la ecuación el lado izquierdo es un polinomio de segundo grado y el lado derecho es 0. Una ecuación cuadrática o de segundo grado es toda ecuación que se puede escribir de la forma
ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es distinto de 0. A es el número que acompaña a la variable al cuadrado, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, acordémonos que aquí cuando no lleva nada es un 1 imaginario, 1x a la 2. Entonces, por eso esta es una ecuación cuadrática. Identifique cuáles de las siguientes ecuaciones son cuadráticas. Entonces aquí tenemos x a la 2 más 3x igual a 1. Entonces como aquí hay un 1 imaginario y esto está a la 2, entonces esto sí es una ecuación cuadrática. En este caso no hay x a la 2, ¿verdad? Está 3x elevado a la 1, que aquí hay un 1 imaginario. Entonces esta es una ecuación lineal, por lo tanto no es cuadrática. Aquí si multiplicamos esto nos queda x por x, x a la 2. Más por menos da menos, 5 por x, 5x igual a 20. Entonces nos queda x al cuadrado menos 5x igual a 20. Por lo tanto, sí es una ecuación cuadrática. Vamos a ver las siguientes. Si multiplicamos acá x a la 2 por x, me queda x a la 3. X a la 2 por menos 5 me queda menos 5x a la 2 igual a 20. Entonces como aquí al multiplicar esto me quedaría x a la 3, entonces no es una ecuación cuadrática, sería una ecuación cúbica porque el exponente es 3 de la variable. Entonces esa no sería una ecuación cuadrática. En este caso tampoco, ¿verdad? Desde que veo un número más que el x a la 2, entonces ya deja de ser cuadrática. Es una ecuación cúbica porque está a la 3. Acá me quedaría, bueno, acá, esa no, ¿verdad? Entonces aquí si yo resuelvo esto, me quedaría x a la 2, porque x por x es x a la 2. X por menos 4 me queda menos 4x igual a x a la 4, a la 2, perdón, más 9. Entonces, si yo igualo esta ecuación a 0, esto tengo que pasarlo acá con el signo contrario. Entonces me quedaría x a la 2 menos x a la 2 menos 4x más 9. Entonces, como acá me da x a la 2 menos x a la 2 me da 0, entonces esto deja de ser una ecuación cuadrática, ¿verdad? Porque aquí dice la definición que a tiene que ser distinta de 0. Entonces, esta no es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Porque aquí se me hace 0. Entonces aquí es 0. Entonces esta se convierte en una ecuación lineal, ¿verdad? Porque esto desaparece y solo me queda menos 4x menos 9 igual a 0. La solución de una ecuación cuadrática o de segundo grado es el conjunto de valores de la incógnita que satisface la ecuación. Resolver una ecuación cuadrática es encontrar la solución de la misma. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, la altura de un triángulo mide 6 centímetros más que su base. Si el área de este triángulo es 20 centímetros, ¿cuál es la medida de su base y su altura? Bueno, este es muy similar al anterior, solo que este es un triángulo, ¿verdad? Y aquel era un rectángulo. Entonces dice, lo primero que hacemos es identificar las partes y le asignamos variables. Entonces aquí tenemos que este es el triángulo. Entonces como la base no sabemos nada, entonces eso la vamos a identificar con x. Y la altura la expresamos en términos de x y nos dice que la altura mide 6 centímetros más que su base. Entonces su base no sabemos cuánto mide y le vamos a asignar la letra x. Y la altura sería x más 6 centímetros, ¿verdad? Entonces como ya vimos también el área de las figuras geométricas, entonces el área de un triángulo es a igual a base por altura entre 2, ¿verdad? B significa base y H es la altura. Entonces si sustituimos, vamos a tener que X es la base y X más 6 es la altura, y eso dividido entre 2. Entonces, por ejemplo, si X es igual a 2, vamos a sustituir valores. Entonces aquí 2, paréntesis, 2 más 6.
que sería 2 más 6 es 8 y 8 por 2 es 16. 16 entre 2 me da 8. Entonces, x no es igual a 2. Aquí es sustituyendo valores, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si sustituimos la x por 3. Entonces nos quedaría 3 más 6, que es igual a 9, y 9 por 3 es 27, y 27 entre 2 es 13.5. Entonces tampoco es esta la solución, no es x3, porque nos tiene que dar que el área es 20, ¿verdad? Entonces ya nos estamos acercando. Aquí nos dio 13.5. ¿Qué pasa si x es igual a 4? Entonces aquí 4 por 4 más 6, que es 10. Entonces 10 por 4, 40. Y 40 dividido entre 2 es igual a 20. Entonces esta sí es el área, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide la x? La x mide 4 centímetros en este caso. Entonces la sustituimos acá. X vale 4. Y la altura entonces sería 4 más 6, que es 10 centímetros. Entonces la base mide 4 y la altura 10. Y si multiplicamos 4 por 10, 40, ¿verdad? 40 entre 2 a 20. Entonces ahí tenemos la respuesta de lo que nos decía. Entonces el valor que satisface la ecuación es cuando x vale 4. Resolución de ecuaciones cuadráticas. Hay tres tipos de ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones cuadráticas completas, ecuaciones cuadráticas mixtas incompletas y ecuaciones cuadráticas puras. Cada una se resuelve de diferente manera, por factorización, fórmula cuadrática, completación de cuadrados o raíz cuadrada. Eso vamos a ver ahorita. Por ejemplo, dice, al factorizar el lado izquierdo de una ecuación cuadrática como x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0, se obtiene x más 1 por x menos 2 igual a 0. Pues al multiplicar x más 1 por x menos 2 nos da esta ecuación, que es la parte de acá del polinomio que se hablaba, ¿verdad? Bien, entonces factorizar significa eso, ¿verdad? Expresar en factores. Esto es como que si yo tuviera, por ejemplo, que está el número 24 y 24 yo lo quiero expresar en dos factores, entonces yo puedo decir que es 6 por 4 o 12 por 2 o 3 por 8, ¿verdad? Entonces todos esos son factores. Entonces factorizar significa expresar en factores. Entonces aquí dice un número de solución de la ecuación x más 1 por x menos 2 igual a 0, cuando al sustituirlo en x uno de sus factores, x más 1 o x menos 2, es 0. De ahí se concluye que para dos números a y b, suponiendo que todo esto es a y todo esto es b, entonces si a por b es igual a 0, entonces si multiplico esto por esto me da 0, entonces significa que a es igual a 0 o b es igual a 0. Entonces en este caso dice, si x más 1 por x menos 2 es igual a 0, se da que x más 1 es igual a 0 o que x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación son x igual a menos 1, porque aquí el 1 está positivo, si despejo la x pasa negativo al otro lado, ¿verdad? El 1, entonces por eso queda x igual a menos 1 y x igual a 2, porque el 2 está negativo acá, al pasarlo al otro lado queda positivo. Pues al sustituir estos valores en la ecuación, x más 1 por x menos 2 igual a 0, el resultado es 0. Vamos a ver por qué. Si yo tengo esto y primero sustituyo x por menos 1, que es el valor que nos dio acá, entonces vamos a tener que menos 1 más 1 es igual a 0, ¿verdad? Que aquí lo tengo, resolviendo es igual a 0. Menos 1 y menos 2 da menos 3, y 0 por menos 3 es 0, ¿verdad? Y como 0 es igual a 0, entonces x es igual a menos 1. Está bien este valor encontrado.
Si los sustituimos por 2, porque aquí tenemos este otro valor, entonces tenemos que 2 más 1, porque aquí, ¿verdad? 2 más 1 es igual a 3 y 2 menos 2 es igual a 0. Entonces resolviendo tenemos que 2 más 1 nos da 3 y 2 menos 2 es igual a 0. Entonces 3 por 0, 0. Y como 0 es igual a 0, entonces cuando x es igual a 2 también es una solución. Entonces cuando tenemos una ecuación cuadrática vamos a tener dos soluciones. Usando factorización, resuelva la siguiente ecuación, x al cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0. Entonces nos pide que resolvamos esta. Esta es una ecuación completa porque tiene sus tres términos, ¿verdad? Término cuadrático, término lineal y término independiente o constante. Entonces cuando tiene los tres términos se le denomina ecuación cuadrática completa. Entonces lo primero que hacemos es igualar la ecuación a 0 y la ordenamos. En este caso ya está igualada a 0 y está ordenada también, ¿verdad? Primero x a la 2, luego el término lineal que sería menos 2x y el término independiente o la constante al final. Entonces aquí ya está ordenada. Luego la factorizamos. Entonces aquí para factorizar, recuerden ustedes que descomponemos en factores los dos extremos de la parte izquierda de la ecuación. Entonces, ¿qué números multiplicados me dan x a la 2? Solo x por x, ¿verdad? Entonces, x por x me da x a la 2. Entonces lo coloco acá. ¿Qué números multiplicados me dan 15? Pueden haber varias combinaciones. Puede ser 15 por 1 por 15, menos 5 por 3 y 3 por menos 3 por 5. Entonces yo tengo que ver qué números me dan 15 en este caso. Entonces yo elijo los que creo que pueden ser la primera opción la respuesta. Si no me da como tiene que ser, entonces cambio los factores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo tengo que multiplicar en cruz. Aquí, por ejemplo, yo elijo que el 5 es negativo y el 3 es positivo, porque aquí me tiene que dar menos 15, ¿verdad? Entonces menos por más da menos y 5 por 3 me da 15. Si yo hubiese puesto 15 por 1, entonces tendría que poner menos 15 por 1 o 15 por menos 1. Entonces aquí multiplico en cruz, ¿verdad? X por 3 me da 3x positivo, más por menos me da menos, y x por 5 negativo me da menos 5x. Al sumar o restar estos dos me tiene que dar lo que está en el medio. En este caso es una resta porque son signos contrarios, ¿verdad? Entonces 3x menos 5x me da igual a menos 2x. Entonces como me da lo que da aquí en medio, entonces esta es la respuesta correcta. Entonces la voy a colocar x menos 5 acá multiplicado por x más 3, que es esto, ¿verdad? Y ahí igualado a 0. Entonces, como ya tengo eso, porque aquí ya vi que me da menos 2x, entonces ahora cada factor lo igualo a 0, ¿verdad? Como expliqué en la diapositiva anterior. Entonces vamos a colocar x menos 5 igual a 0 y x más 3 igual a 0. Entonces luego vamos a despejar la x. Entonces para que la x me quede solita acá, la primera solución va a ser x igual a 5 positivo, ¿verdad? Porque como aquí está negativo, si lo paso al otro lado pasa con el signo contrario, entonces queda 5 positivo. Y x igual a menos 3, porque el 3 está positivo, entonces al otro lado pasa a negativo. Entonces, las soluciones de la ecuación son cuando x es igual a 5 y cuando x es igual a menos 3. Y ahí tenemos la solución. Vamos a ver el ejemplo número 2. Siempre usando factorización y vamos a ver cuando también la ecuación es completa, ¿verdad?
Aquí tenemos el término cuadrático, término lineal y el término constante o independiente. Entonces lo primero que hacemos es igualar la ecuación a 0 y la ordenamos. Entonces x al cuadrado solo lo copio. 2x como está positivo pasa a negativo. Menos 120 sería acá, ¿verdad? Porque como está positivo, al otro lado pasa negativo y lo igualamos a 0. Aquí ya está ordenado. X a la 2, X a la 1 y el término que no tiene variable. Entonces ahora factorizamos, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Ok, 120 tiene muchos factores. Entonces puede ser 60 por 2, 10 por 12 en este caso. Puede tener más, ¿verdad? 30 por 4 o 40 por 3. Todos esos números me dan 120. Entonces yo tengo que buscar, ¿verdad? Si no me da el primer número que yo pienso, la primera combinación, entonces busco otras combinaciones hasta que en el medio me dé 2x en este caso también. Bien, entonces aquí, como es x, ¿verdad? Al cuadrado, entonces x por x, x a la 2. Aquí cuando solo sea la x a la 2, siempre va a ir x por x. Ya si aquí va otro número, entonces aquí ya cambian, ¿verdad? Entonces yo elegí en este caso menos 12 por 10, porque menos 12 por 10 me da menos 120. Entonces lo multiplico en cruz. Entonces aquí ven, x por 10 me da 10x positivo, más por menos me da menos, x por 12 me da menos 12x igual a menos 2x, ¿verdad? Porque 10 menos 12, el 12 tiene mayor valor absoluto, entonces el resultado es negativo. 10 menos 12 menos 2x, ¿qué es lo que tengo acá? Entonces la respuesta está correcta, que sería x menos 12, aquí está, multiplicado por x más 10, que es esto que está acá, igual a 0, ¿verdad? Luego, ahí cada factor lo igualamos a 0, entonces me queda x menos 12 igual a 0 y x más 10 igual a 0. Y despejo la x. Entonces despejando me queda, como 12 está negativo, pasa positivo. Entonces la primera solución es x igual a 12 y x igual a menos 10, porque si está positivo aquí pasa negativo. Entonces x igual a 10. Entonces las soluciones son x igual a 12 y x igual a menos 10. Bien, siempre usando factorización, pero esta es una ecuación cuadrática mixta e incompleta. ¿Por qué mixta e incompleta? Porque solo tiene dos términos, ¿verdad? El término cuadrático y el término lineal. Esa le falta el término independiente o la constante, ¿verdad? Entonces esta siempre se va a resolver por medio de factor común. Bien, entonces primero siempre igualamos la ecuación a 0 y la ordenamos, ¿verdad? Entonces x al cuadrado, como 4x está positiva, aquí pasa negativa, igual a 0. Entonces esta siempre vamos a factorizarla por factor común, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el factor común en este caso? Es x, porque es lo que se repite. X, tomamos la de menor exponente, entonces me queda x, paréntesis. Si yo divido x a la 2 entre x, me queda x, menos 4x entre x. X se cancela porque me queda 1, ¿verdad? Y 1 por 4 me da 4. Entonces aquí se elimina la x, igual a 0. En este caso siempre un valor nos va a dar 0, ¿verdad? Siempre, siempre nos va a dar 0. Entonces igualamos cada factor a 0, x igual a 0 y x menos 4 igual a 0. Entonces despejamos la x, en este caso ya está despejada, solo lo copio. Y aquí x igual a 4 positivo, ¿verdad? Porque menos 4 está en el lado izquierdo, entonces al pasarlo al lado derecho pasa con signo contrario. Entonces esta es la solución de la ecuación, x igual a 0 y x igual a 4. Siempre usando factorización y es del mismo tipo, ¿verdad? Esta es una
Ecuación cuadrática mixta incompleta también, solo está al cuadrado y el término lineal. Entonces le falta siempre el término independiente o constante. Primer paso, igualamos la ecuación a 0 y la ordenamos. Entonces 5x a la 2 más 10x, porque aquí estaba negativa, entonces al otro lado pasa positiva, igual a 0. Entonces la factorizamos siempre con factor común. Entonces vean que aquí ya no solo es la x, ¿verdad? Sino que también hay un número que los divide ambos números. ¿Y cuál sería ese? El 5. Porque 5 por 1 es 5 y 5 por 2 me da 10. Entonces por lo tanto el factor común es 5x. Entonces aquí 5 entre 5 a 1, ¿verdad? Un imaginario acá. X a la 2 entre x, solo me queda x, porque aquí acuérdense que se restan los exponentes. Entonces solo me queda x. Más 10 entre 5 me da a 2. Y x entre x se hace 1. Y 1 por 2 me da 2. Por eso, como tienen el mismo exponente, aquí se simplifica, ¿verdad? Entonces 10 entre 5 a 2. Y luego ahí cada factor lo igualamos a 0, ¿verdad? Entonces 5x igual a 0 y x más 2 igual a 0. Luego despejamos, como el 5 está multiplicando a la x, entonces va a pasar a dividir al 0. Y x como igual a menos 2, porque el 2 está positivo, aquí pasa a negativo. Entonces aquí la solución es 0 entre 5 es igual a 0, ¿verdad? Entonces la solución es x igual a 0 y x igual a menos 2. Y eso es todo ahí. Bien, vamos a ver el otro ejemplo usando raíz cuadrada. Número 1 dice x al cuadrado menos 25 igual a 0. A esto se le llama ecuación cuadrática pura. La ecuación cuadrática pura es la que tiene el término cuadrático y el término constante. Entonces le falta el término lineal, ¿verdad? También solo tiene dos términos. Esta es la más fácil de resolver. Esta, a diferencia de las otras, no se iguala a 0, ¿verdad? Sino que se iguala la ecuación al término constante o independiente. Entonces, que en este caso el término constante es 25. Como está negativo, aquí pasa positivo. Y aquí, para poder resolverla, se resuelve usando la raíz cuadrada. Entonces, se le saca la raíz en ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda que x al cuadrado, la raíz es x y de 25 es 5. Pero recordemos que siempre hay dos raíces, ¿verdad? Una positiva y una negativa. Entonces la solución quedaría x igual a 5 positivo y x igual a menos 5. Siempre van a tener dos soluciones, porque 5 por 5 me da 25 y menos 5 por menos 5 también me da 25. Entonces la solución es esa. Vamos al ejemplo número 2. También es una ecuación cuadrática pura. Le hace falta el término lineal. Entonces primero igualamos la ecuación al término constante. En este caso el 49 está negativo, aquí pasa positivo. Y también el 4, ¿verdad? Aquí solo tiene que quedar x a la 2. Entonces el 4 está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Entonces le sacamos la raíz en ambos lados de la ecuación. Entonces me queda que la raíz de x al cuadrado es x. La raíz de 49 es 7 y la raíz de 4 es 2. Entonces siempre habrán dos raíces, una positiva y una negativa. Entonces la solución, x igual a 7 medios y x igual a menos 7 medios. Entonces el número que quede acá, dentro de la raíz, siempre tiene que ser positivo, ¿verdad? Si no queda positivo, entonces no existe una raíz real. Vamos a ver el último ejemplo de esta presentación. Dice 3x al cuadrado menos 16 igual a 0. También es una ecuación cuadrática pura. Entonces ahí
El 16 lo colocamos en el otro lado, como está negativo, al otro lado pasa positivo. Y el 3, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Y le sacamos la raíz cuadrada. Entonces nos queda que la raíz de x a la 2 es x. En este caso, el 16 tiene raíz, el 3 no tiene, ¿verdad? Porque no es una raíz exacta, entonces solo se deja expresado. El 16 sí la tiene, entonces ya el 4 queda sin raíz, porque le sacamos la raíz a 16, que es 4. El 3, como no tiene raíz, se deja dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces la solución va a ser x igual a 4 entre raíz de 3 y x igual a menos 4 entre raíz de 3. Y eso sería todo de esta presentación.